En resumen, las ciencias sociales es un conjunto de disciplinas académicas que se encargan del estudio del comportamiento de las estructuras o tratos sociales de un humano bueno, de la población en sociedad, y tiene como características el estudio del ser humano en la población, al igual que la interdisciplinaridad y los métodos de estudio que puede llegar a ser cualitativo o cuantitativo. Al igual de que las principales eh, disciplinas que conforman las ciencias sociales son la sociología, la antropología, la economía, las ciencias políticas, la psicología social y la historia, pero en resumen serían como que de las más importantes de estas, ya que es como que las bases de lo que son las ciencias sociales. El método cuantitativo se centra más que nada en la exploración y obtención de información de los fenómenos sociales, que mayormente son entre creencias, costumbres de la propia población, y se puede obtener este tipo de información ya vendría siendo por entrevistas, por grupos sociables, o sea, mayormente casi siempre son por entrevistas que se obtiene este tipo de información, pero puede haber otro tipo de métodos. El método cualitativo se centra más en la comprensión profunda de los fenómenos sociales, explorando significados, experiencias, al igual de que este método no se caracteriza por no utilizar este, se uti- bueno, no se centra tanto en números, sino como en relatos o temas que tengan que ver más como con el habla, no tanto como con los números, pero más con el habla. Y por último tendríamos el método mixto, que este método es nada más la combinación del método cuantitativo y el método cualitativo, claramente teniendo las fortalezas de ambos métodos y teniendo como características el diseño secuencial, que es un proceso en el cual se puede recopilar primero la información cualitativa y después la cualitativa, cualitativa y después la cualitativa, o viceversa, y los diseños concurrentes, que esto es un poquito diferente, pero es lo mismo, se recompilan la cualitativa y cuantitativa a la vez para hacer la comparación ahí mismo. Al igual de que examinar las características de una cierta población, siendo estado civil, edad, sexo, religión, puede ser en alguno de los casos. Y otro método que también es bastante importante, el examinar las causas de la inmigración hacia otros países, por ejemplo, de Colombia a Estados Unidos, de Venezuela a México, de Canadá a España, de Tokio a Japón, muchos, no, de Japón, no sé, de un país a otro, la demografía se encarga del estudio de todo eso. Aunque también podría tener otras aplicaciones en un mismo sector, por ejemplo, los, las políticas públicas, que es básicamente a dónde se van los recursos. Por ejemplo, se puede ir hacia escuelas, hospitales, más centros de seguridad también podría ser. En la economía, estudiando, dándole más poder al ámbito laboral para ver la repercusión en la economía. También en el medio ambiente, estudiando el impacto del crecimiento de la población hacia el medio ambiente, al igual que la salud pública, brindándole información a una población de cómo prevenir problemas de salud, de higiene en un sector o en un país determinado. La demografía es el estudio que se encarga de, que valga la redundancia, de estudiar la composición, distribución y evolución de una población en un área concreta, y al igual que tiene como objetivos el estudiar el crecimiento o la disminución de la población, el estudio de la demografía en las personas y entre otros muchos objetivos. La urbanización es un proceso en el cual se toman zonas rurales para después transformarlas en una zona habitable, se podría decir. Esto depende de la zona, dependen los procesos que se llevará a cabo. Por ejemplo, es muy diferente el proceso que se podría llevar en un desierto a en una selva.
Pero básicamente el objetivo de la urbanización es simplemente convertir zonas rurales a zonas urbanas, que esto se podrá conseguir básicamente no, construyendo viviendas, empresas que vayan a pues, poner su lugar de trabajo, escuelas, hospitales y centros de seguridad, como siendo la policía, ejército o otras medidas dependiendo del lugar, la zona o lo que se quiera hacer ahí. La migración es, sin mucho rodeo, es cuando una persona o un grupo de personas pasa desde su ciudad de origen hasta otro país, puede ser otro continente, dependiendo. Y esto se puede deber a muchos tipos de factores, pero principalmente se conoce que la migración es más conocida por el ámbito laboral o ámbito de vivienda más que nada. Por ejemplo, mucha gente de Venezuela se puede venir aquí a vivir aquí a México o a Estados Unidos, a gente de México se puede ir a Estados Unidos, Canadá, Suecia, ese tipo de países, pero tiene que tener una razón como para hacerlo. Por ejemplo, hay un caso de una mujer que cruzó todo el Amazonas para poder llegar aquí a Ciudad Juárez, para poder pasar a los Estados Unidos. Ella venía desde Colombia, más o menos. Ese tipo de migración es a lo que nos referimos, pero no siempre puede haberse circunstancias extremas, por ejemplo, amenazas, que no haya trabajo, que no haya sustentabilidad económica o sustentabilidad en la salud también puede verse, pero mayormente siempre es por cosas laborales, más que nada que el papá le propusieron un trabajo en otro país y se tienen que mudar allá, entonces eso se debería a la migración, pero no siempre se llega a los extremos como para hacer una migración urgente. Mayormente siempre lo como para algo laboral más tranquilo y casi siempre se debe a eso. La estratificación socioeconómica y la desigualdad es en sí un tema que va de la mano. Porque, por ejemplo, la estratificación económica es un tema que divide a la sociedad en distintos niveles o estratos, como también se les conoce, dependiendo de tus ingresos económicos, tu disponibilidad para recursos, tu educación, entre muchos otros factores. Y en cambio, la desigualdad es como que, por ejemplo, una persona que es médico y, por ejemplo, hay dos personas que son médicos, los dos con la misma especialidad y no ganan lo mismo. ¿Por qué? Porque simplemente uno tiene más tiempo, o sea, es como que tiene más, mm, ¿cómo diré? Más tiempo que el otro, pero hacen el mismo trabajo uno y el otro. Y nada más porque tiene un poco más de tiempo que el otro, uno gana más que el otro. Entonces, la estratificación es básicamente lo mismo, divide a la sociedad en distintos niveles. Entonces, a mí se me hace un poco desigualitario, por ejemplo, alguien que está encima de dos niveles de otra persona pueda tener mayor capacidad de oportunidades para un trabajo o para una educación de mayor preparación, en cambio a otra que tiene un nivel más bajo en la certificación económica. Eso se me hace muy desigualitario para, para todas las personas que tienen esta diferencia de nivel, a pesar de que podrían tener las mismas capacidades que uno del otro. Bueno, y al igual de que como tienes sus, mm, sus formas malas, como la contaminación del agua, con los residuos tóxicos, al igual que plástico, la destrucción de los ecosistemas, que podría ir viendo la pesca agresiva que se hizo, por ejemplo, creo que fueron los años 1600 o 1700 más o menos, que fue
fue una pesca excesiva hacia las ballenas a tal punto de que casi se extinguen las ballenas en ese tiempo hasta que se prohibió, evidentemente. Entonces, la destrucción de los ecosistemas, entonces también tiene sus cosas malas, pero actualmente ya hay muchísimos programas en muchísimos países que ya están haciendo un cambio bastante significativo a través de los años, más se podría decir porque después de la revolución industrial, que si mal no recuerdo fue en el 1880 o 1920 más o menos, ahí echándole las cuentas. Después de la revolución industrial, que fue creo que en Francia o Inglaterra, que fue donde estalló la revolución industrial con el carbón, que con la industria minera las máquinas necesitaban calor para poder funcionar, entonces la industria de carbón se encargaba de todo eso, pero se dieron muchísimos años después, se dieron cuenta de que esto también afectaba al mundo, ya que las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera eran excesivamente grandes, haciendo de que poco a poco se fuese acabando las días verdes, por ejemplo, por las excesivas nubes de dióxido de carbono que afectaban en todas las ciudades, se acababa la vegetación, incluyendo, ya que no les llegaba suficiente sol, pues, impidiendo que los cultivos pudieran crecer. Entonces, ya hay muchísimos programas actualmente que buscan la preservación del ecosistema tanto marítimo como aéreo y terrestre, pero no sé, siento que a pesar de todo ello seguimos llegando demasiado tarde. A pesar de que aún es temprano como para hacer un cambio en el mundo, a mi parecer es bastante tarde como para ya poder hacer un cambio. A mí se me hace que de como 1960, si hubiéramos empezado a hacer un cambio, que creo que en 1940 fue cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, entonces creo que empezó en 1920 cuando empezó la Primera Guerra Mundial, y en la guerra de Hiroshima y Nagasaki, creo que fue en la Segunda Guerra Mundial, fue cuando estallaron las bombas nucleares. Eso también afectó excesivamente para mal el tema de los ecosistemas, ya que además de la destrucción masiva que causaban estas bombas nucleares, al igual que las bombas de hidrógeno, al igual que las bombas de neutrones, este, causaban lluvias radioactivas por los elementos radioactivos que conseguían estas para tener una explosión tan masiva. Entonces, esto tiene bastante repercusión en uno mismo, y no solamente tanto para nosotros todavía como que estamos en un principio del fin, pero viéndolo más a futuro para nuestros hijos, nuestros nietos, en dado caso nuestros bisnietos, esto ya no será tan bonito. Por ejemplo, podría ser que en 70 años se puede ser el agua ya esté controlada, los recursos naturales estén controlados y estén específicamente reglamentarios en caso de que se necesiten hacerlos, si no, no se utilizarán, ya que también por el uso excesivo de estos también puede llevar a ay, ¿cómo se le podría decir? Al agotamiento fatídico de los recursos naturales sin la reposición. Por ejemplo, creo que en el estado de... mm, realmente no recuerdo el nombre, pero es en Estados Unidos. Hay un estado de que si tú vives en un bosque y talas un árbol, es reglamentario que tienes que plantar dos. Esto es aplicado para cualquier persona que viva en una cabaña del bosque, se utiliza y así se puede preservar la vida forestal de ese bosque, y si esto se podría aplicar en todas las partes del mundo, siento yo que en temas de árboles no, no habría tanto problema como actualmente. Por ejemplo, el incendio del Amazonas, que fue un caso muy sonado, creo que por el año 2020-2021, la quema del Amazonas, de la selva más grande de todo el mundo, de que creo que como el 40% alrededor de toda la selva del Amazonas, causando un impacto bastante grande en los recursos naturales, al igual de que para el ecosistema animal, y en el ecosistema de las plantas, sobre todo, ya que estos nos permiten crear plantas medicinales, alimentos,
preservar también la vida animal, sino con que se van a alimentar los animales herbívoros y con eso se alimentan los carnívoros. Entonces es como una cadena de sucesos, como el efecto mariposa de que con algo muy chiquito se hace una cosa muy grande, o el efecto bola de nieve, que es básicamente lo mismo, de que con algo muy chiquito como la revolución industrial llegamos hasta el punto de que el agotamiento de los recursos sea tan excesivo de que ya no se pueda ni siquiera habitar en este planeta, pero eso puede que pasen unos cientos de años, pero el chiste es no llegar a esos extremos, ¿sabes? Sistemas representativos, o sea, los sistemas políticos y representativos. A lo que se refiere con este tema es básicamente cómo se rige un país, cómo controla, ya siendo el gobierno, el ejército, porque hay países que se rigen por el ejército, no tanto por un gobierno en sí, por el pueblo también puede ser, cómo se rige un país, cómo se controla. Los sistemas políticos y representativos. Con representativos nos referimos a qué tipo de sistema maneja ese país. Por ejemplo, está el monárquico, creo que así se le dice, que es básicamente un país que se rige todavía por la monarquía, por el rey, la reina. Por ejemplo, estaría en Inglaterra, quien se es llamado la reina de Inglaterra, es un país monárquico. España, que es el rey de España, un sistema más, más por un régimen que podría ser más Corea del Norte, es un país bastante conocido por ese sistema, o si no Chile, que no es tan conocido, pero también tiene un sistema más por un sistema más político de una persona, o otro país más democrático se podría llamar México, que un sistema democrático es básicamente que el país elige un gobernante, el gobernante dirige el país. Así de simple. Y las elecciones se hacen una vez cada 4 años. Eso es un sistema aquí en México. En otro país, como en Estados Unidos, creo que también son una cada 4 años o 5 años, dependiendo de todo eso. Pero un sistema totalitario es básicamente que una persona tiene, o un grupito de personas, tienen el control de todo el país y nada más ellos. Nada de que el pueblo elige nada. Nada de eso. No es nada como el sistema eh, por diplomacia. Creo que así se le decía. El sistema por diplomacia, que son diplomáticos, que el pueblo elige qué cosas que quieren que se hagan y el presidente pues se hace todo lo posible como para hacer que se cumpla. Claramente no siempre se va a poder, pero ahí está el, el sistema. También está el comunismo, un sistema político que básicamente busca nada más la igualdad de vida. No busca nada más. Se hizo muy popular en los 80s, si mal no recuerdo en Estados Unidos mayormente, pero se hizo muy famoso el comunismo, el famoso símbolo de la paz. Aunque hay un sistema llamado teocracia, que su nombre es bastante raro, casi no se habla mucho de este sistema, pero es un sistema político que se basa más en la ley divina, en Dios, se podría decir. Que esto es un sistema que simplemente ya casi no se implementa, sí todavía, pero ya no tanto como antes. Mayormente es un sistema democrático, totalitario o democrático. Mayormente son esas tres. Pero un sistema teocrático es básicamente, por ejemplo, la antigua España. Antes, sí, más o menos como cuando, poquito después o en ese tiempo, cuando se descubrió América, según los españoles descubrieron América, pero bueno, eh, según ellos, Dios era todo, no existía nada más que Dios, y cualquiera que fuese en contra de esas creencias, se moría, sin más rodeos. Por eso en ese tiempo la iglesia gobernaba el país, no era tanto el rey, a pesar de que sí tenían rey y reina, no eran ellos los que controlaban el país. Sí tomaban las decisiones y ellos hacían que todo se hiciera realidad, pero era básicamente la iglesia lo que le ordenaba al rey qué hacer, así que era la iglesia controlando al gobierno, sin más rodeos. Ahí no existía, sí existía el rey, pero era como si no existiera. Entonces, esto es un sistema que no se me hace muy lógico ya que creer en algo que
no es ni comprobado que existe ni comprobado que no existe. Es como rezarle a la nada, como creer en la nada, básicamente. Creer que algo te va a dar un algo y que eso controle tu país. Es un poquito rebuscado, ya si lo vemos de esa manera, pero es básicamente es muy tonto de cierta manera. Además de que en la España de ese tiempo no dejaba que los campesinos o gente de trabajo no estudiara, ya que esa gente no sabía leer. A pesar de que tenían diarios y todo eso, no sabían leer. Entonces ellos no se daban cuenta de nada de lo que pasaba ni nada de lo que se podía hacer. Una vez pasando todo eso, pasando de la teocracia, llegamos a la España actual con la monarquía, que ya es un poco más, es un poco más controlado, se podría decir. No se rigen tanto por el sistema de Dios, sino simplemente por el sistema de lo que uno puede hacer como rey para mejorar su país. Y eso es lo que debería ser un rey. Los cambios políticos y sociales, esto puede ir de la mano o no, dependiendo de la situación de cada país, pero te podría decir que un cambio político es cuando cambian una ley o cambian de presidente, creo que también se podría tomar, como de un gobernador a un país, se puede tomar como cambio político. Un cambio social podría ser la percepción de lo que se tiene socialmente hacia algo. Por ejemplo, algo muy común actualmente es el feminismo, algo que cambió la estructura de las leyes actualmente a como eran antes. Eso es un cambio político y social a la vez. Cambiaron la perspectiva de la gente y cambiaron las leyes para favorecer a la gente que sufría de desigualdad y todo eso en aquel tiempo, para un tiempo mejor, actualmente siglo XXI, se pueda tener una mejor calidad de vida para cualquier persona. Eso es un cambio político y social a la vez. En cambio, un cambio político solo, como digo, sería el cambio de una ley. Este, un cambio social solito sería, por ejemplo, el cambio hacia la comunidad LGBTQ más Pokémon, no me acuerdo cómo más. Se vería la percepción que se tiene sobre ellos, pero no, que yo sepa, no hay ninguna ley que se haya cambiado para el beneficio de cada uno, ya que ante la ley ellos siguen siendo un hombre y una mujer, a pesar de que en un sistema social sean percibidos como una mujer lesbiana y un hombre gay. A pesar de todo eso, siguen rigiendo por las leyes de un hombre y una mujer. Eso sería un cambio político, un cambio social solitario, el cambio de la percepción de la comunidad LGTB más eh, hacia la percepción del mundo, que sea un poco más abierta, un poco más comprensiva con esa gente y se puedan aceptar cada vez más. La tan famosísima revolución digital, algo que pasó del siglo XXI para acá, o sea, del 2000 al 2024 que estamos actualmente, ha habido demasiado cambio digital. Actualmente se revolucionaron muchas empresas que antes trabajaban con maquinaria manual, o sea, con personas, a algo más automatizado, con máquinas actualmente. Esto empezó más o menos por el año 1970, se podría decir 1970-1980, que fue cuando empezaron a utilizar las televisiones y todo eso. Eso fue un cambio, una revolución digital también. Pero algo más ha llegado a estas épocas con los celulares. La revolución digital se puede decir que empezó mágicamente, o sea, exponencialmente con los teléfonos. Algo que te puede comunicar sin estar específicamente en tu casa. Es un teléfono que te puedes llevar y te puedes comunicar con quien sea por un tiempo limitado en ese tiempo, ahorita ya no es tanto. Eh, entonces te permitía hablar con cualquiera. En ese tiempo no existían juegos para los teléfonos, así que nada más puedes hablar. Pero se podría decir que sí, además de que los cambios en todo tipo de sistemas, ahorita todo el mundo está automatizado con cualquier cosa, por más mínima que sea, está automatizado o digitalizado. Por ejemplo, los sistemas de podcast, que actualmente se le conoce así,
Se podría decir que vino desde antes con las entrevistas por la radio. Se podría decir que esa fue como que su base. Como que esa fue su base. Las entrevistas en la radio pasaron a ser algo más. mm, Más digital, algo que más que puedes, además de escuchar, también puedes ver a través de un teléfono, una computadora, una tablet, cualquier cosa. También, por ejemplo, en los carros llevan siendo hace ya mucho tiempo, algo, supongamos 120 años que se empezaron a utilizar carros, entonces, a comparación del primer carro actualmente, de que ya se pueden hasta manejar solos, cosa que sí es muy, muy, muy impresionante, con todos los sistemas que tienes para que no puedas chocar, con que si te quedas dormido se frene solo, y que se pueda conducir solo, es básicamente impresionante y todo eso lo debemos a la revolución digital, que te permite hacer básicamente la vida más fácil, nada más. Para eso sirve la revolución digital, te hace la vida más fácil para que tú hagas menos, así de sencillo. Por ejemplo, antes caminar, no sé, andar en bicicleta por la calle, ahora te compras una bicicleta de esas, que son soportes y ya, nada más andas y no te mueves. O sea, realmente no te mueves de tu mismo lugar, pero haces lo mismo. Otra, la obtención de información. Antes, obtener información era salir de tu casa, ir a una biblioteca, preguntarle a un profe, a un amigo, a tus padres, a tu abuelo, a tu hermano. Eso era antes de la obtención de información, y te estoy hablando de 1970, pongamos, de que tenías que salir de tu casa para obtener ese tipo de información. Pero ahora ya es básicamente nada más meterte a Google o ChatGPT, Google, Megafire, Opera, no sé, Brave, cualquier otro tipo de navegador que pueda existir. Nada más es entrar, buscar lo que tú quieres y salir. No hay más. Así de sencillo es la obtención de información actualmente. Claro, también tiene sus desventajas, como por ejemplo la información falsa. Eso es bastante sonado y es un tema aparte, pero eso sí es sencillo. La revolución digital nada más hace que tu vida sea más fácil, nada más. Claro, también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Una de las cosas malas, como te digo, te hace la vida más fácil, pero te hace más perezoso, haciendo de que en términos, a comparación con la gente de antes, sea una involución en vez de una evolución. Evolucionamos digitalmente, pero evolucionamos tanto como físicamente. También hace que sea más difícil interactuar con otro tipo de gente sin la necesidad de una pantalla enfrente de ti. Por ejemplo, antes para conseguir una novia era un poco más complicado, ya que tenías que salir, conocer a la persona, un par de citas, puede ser, flores, chocolates, nata, entre muchas otras cosas que se necesitaban como para hallar una pareja. Ahora simplemente es entrar a una app de citas y buscar a alguien bonito y ya. Así de sencillo. Aunque también tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas bastante malas. Por ejemplo, eh, ahora necesitas un nivel de estudios cada vez mayor. Va a pasar, va a seguir pasando. Por ejemplo, antes para tener un buen trabajo, a lo mejor necesitabas una preparatoria, a lo mejor ni siquiera haber acabado una carrera, pero ahora es completamente estricto. Si necesitas un muy buen trabajo, terminar una carrera, tener experiencia laboral en el área, porque si no, pues para que te van a contratar, tener experiencia laboral, entonces cada vez se lo comiendo más complicado el tema de conseguir un muy buen empleo por en base de la revolución digital, haciendo de que cualquier cosa que una persona pueda hacer lo pueden reemplazar por una máquina, y en cambio, necesitarías más estudios porque esa máquina va a necesitar mantenimiento, claro está, sino cómo va a seguir funcionando. Entonces vas a necesitar a alguien que sepa de la maquinaria, de sistemas, alguien que pueda, no sé, arreglar los cables, a entender diagramas de circuitos, de cómo funciona todo eso, alguien que sepa programar, porque claro, esto también lleva sus cosas buenas, te hace la vida más fácil evitándote un trabajo, pero te genera otro. Las máquinas también necesitan una cierta programación como para poder hacer su trabajo bien.
fuera de que son extremadamente avanzadas y todo eso, necesitan algo que las programe. Ahí es donde entramos nosotros, pero claramente necesitas un nivel de estudios mayor para poder crear esos programas y además tener la experiencia laboral en la programación para poder hacer que esas máquinas puedan funcionar sin que tú estés ahí. Claro, esto para mucha gente le va bien y le va mal a la vez, porque por ejemplo para una industria le va bien, es mayor producción, más rápida, más dinero, el flujo entra más, pero en temas de trabajadores es un poquito peor dependiendo de la persona, pero como te digo, es alguien que no tiene unos estudios tan avanzados, claramente no va a poder programar tan fácil, o sea, no le van a poder permitir el acceso tan fácil a poder crear máquinas tan complejas. A lo mejor sí se puede por su experiencia laboral, su experiencia trabajando con máquinas o todo eso, pero va a ser un poco más complicado a alguien que ya tiene la experiencia y además tiene el estudio como para poder hacerlo. Bueno, los desafíos sociables y la modernización. Esto es un tema un poquito complicado de explicar, pero es básicamente la gente que tiene que modernizarse cada vez un poquito más, pero a la vez perdiendo un poco de su cultura cada vez más. Un poquito cada vez se va perdiendo tradiciones que antes se hacían y ahorita nada más por la modernización se vuelve todo un poco más complicado llevar esas tradiciones, ya que eh, un ejemplo, la población masiva o la era digital que te lleva a todo eso. Por ejemplo, antes era muy común reunirse, pasarla bien entre amigos, entre familia, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, Halloween, salir a pedir dulces, no sé. Pero ahora con la modernización eso cada vez se va perdiendo un poquito más. Ahora usan mucho la palabra de ¿para qué? O ¿por qué lo voy a hacer? Por ejemplo, antes era muy común reunir a toda la familia en Navidad, hacer una cena familiar, a ver los regalos ahí mismo, pasarla bien con tus primos, tíos, hermanos, con la abuela, con el abuelo. Ahora es más como, ¿para qué yo me voy a reunir con esa gente? Es un poco triste realmente. Además de que los desafíos sociables cada vez es más complicado reunir a toda la gente, pero también para la gente mayor es un poco más complicado reunirse con la gente joven. No sé si les ha pasado o sé que ha pasado, pero por ejemplo los videos que salen de los niños, mayormente casi siempre, no digo que todos, pero casi siempre son niños americanos. Son niños estadounidenses que le hacen un berrinche a la mamá nada más porque le quita el teléfono, no le compró el dulce o no le dejó ver la tele o todo eso, pero hay un caso en particular de un chico coreano, que esto pasó como en el año 2016-2017, que se enfadó con el papá porque simplemente le fue mal en la escuela y el chico no hacía nada, no hacía nada en su casa aparte de jugar a la Play. Entonces lo que hizo el papá fue agarrar la Play, agarrar un hacha y romperla a la mitad. Así de fácil. Y claramente el niño se enojó mucho y hizo un berrinche de nombre, ¿no? El berrinche más grande de toda la historia. Pero sí, claro, cada vez más son esos desafíos sociables de que gracias a algo se está perdiendo algo muy querido, algo que se lleva conservando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, las tradiciones mexicanas antes eran, por ejemplo, el Día de Muertos. Antes se hacían celebraciones muy grandes. Ahora es más común ver a la gente encerrada en su casa. Es más triste y más con el tema de la pandemia, el 2020. Cada vez ese desafío social es uno de los más grandes que hemos enfrentado. Sufrimos una de las peores crisis económicas de la historia. Un virus que mató a muchísima gente, cosa que es muy triste, pero se hizo muy común el quedarse encerrado en su casa. Y a pesar de que ya pasaron 4 años de la pandemia, bueno, eh, un año y medio, 2 años de la pandemia, todavía se conservó todo eso. Y es muy triste porque cada vez la gente se va acercando menos a lo que era juntarse con otra gente, compartir.
pasarla bien con amigos. Ahora es más como por una videollamada, un par de mensajes y que te fue bien, ¿sabes? Pero sí, es básicamente muy triste todo eso. Al igual que los problemas en la desigualdad. O sea, fuera de que se están perdiendo las culturas mexicanas y de cualquier país, son las desigualdades, o sea, desigualdades en todo el sistema. Básicamente hay cada vez más desigualdad en muchos lados. Por ejemplo, antes, hace ya mucho tiempo, me contaba mi abuelo que era muy común que posiblemente no tengas muchos estudios, pero si tú demostrabas que podías hacer algo, te contrataban y a lo mejor hasta te ascendían. Ahora simplemente porque no tienes un título, un papel que avale que sabes hacer lo que dices, no te contratan y a lo mejor alguien que ni siquiera sea real ese papel lo contratan y es muy triste. Por ejemplo, eh, una gobernadora, no me acuerdo si era de aquí de México o era en otro país, creo que si era de aquí de México, una gobernadora se hizo un poco famosa porque la gente se enteró de que ya mm, falsificó su tesis, o sea, su título universitario, y la contrataron para sistemas de gobierno. Entonces es muy triste porque alguien a lo mejor que sí tenía las intenciones de las cosas bien fue desplazado nomás por alguien que a lo mejor hizo las cosas más sucias que se van a imaginar. Falsificar un título es muy feo, además de que las igualdades laborales están muy feas porque te rigen simplemente porque tienes un papel o, o que tantos estudios tengas, es la capacidad que tienes como para poder subir en este ámbito laboral o en el ámbito social. Por ejemplo, a la desigualdad en redes es muy común, cada vez es más común eso, la desigualdad en redes. Por ejemplo, alguien que tiene un canal de YouTube con 1 millón de suscriptores es víctima de bullying por un canal que tiene nada más 10 millones. Son 10 millones de personas que siguen un canal contra un canal que nada más sigue 1 millón. Es así de simple y es una desigualdad completamente de que es un acto tan bajo simplemente burlarte de alguien porque no tiene tu misma cantidad. Al igual de que actúen tan arrogantemente en este mundo.